como de derecho mejor podemos, se halla benigna y piadosamente con ella. Y declaramos al hijo de dicha Juana Andrea Mendoza de Toledo y a sus nietos, si los tuviese por la línea masculina, ser inhábiles e incapaces, y los inhabilitamos para que no puedan tener ni obtener dignidades, beneficios, ni oficios así eclesiásticos como seglares, ni otros oficios públicos o de honra, ni poder traer sobre sí ni sus personas, oro, plata, perlas, piedras preciosas, ni corales, seda, paño fino, ni andar a caballo, ni traer armas, ni usar de otras cosas que por derecho común, leyes pragmáticas de estos reinos e instrucciones y estilo del santo oficio, a los semejantes inhábiles son prohibidas. Y por esta nuestra sentencia definitiva juzgando, así lo pronunciamos y mandamos. Tal era la fórmula de la sentencia definitiva del santo oficio de la Inquisición de Lima. Se entregaba luego el proceso al brazo seglar para ser quemada viva, vestido con el San Benito y demás extravagancias. Cuando supo la malhadada viuda la sentencia, cayó de rodillas en un delirio verdaderamente angustioso. Don Juan había huido de Potosí, desde que su excelente y buena madre había sido enviada a las cárceles del Santo Oficio de Lima por don Martín de Salazar, comisario de la Inquisición en la Villa Imperial. El mancebo abandonó sus lujosos trajes, su tierna y profunda pasión, su amor a su prima, y se dirigió a Lima bajo un nombre supuesto. Quería acercarse a su madre, y sin creer posible salvarla, marchaba atraído por una fuerza irresistible hacia la ciudad de los reyes. El secreto de los procedimientos del tribunal no le permitió saber el curso de la causa, y solo supo la verdad el día del auto de fe. Lo que pasó entonces por el alma de aquel mancebo no puede decirse, pero no habiendo perdido la razón, resolvió vengarse, pero vengarse de una manera que no se borrase de la memoria de los vecinos de la Villa Imperial. En Potosí se supo la terrible ejecución de la pobre viuda, y encontraron natural la desaparición de don Juan de Toledo, privado de sus bienes, de sus honores, y condenado a arrastrar una vida sin esperanza, y a sufrir castigos por delitos que no había cometido. La marquesa vivió en Chuquisaca, consagrada al tierno cuidado de sus hijos, pero en la enfermiza palidez de su rostro se leía el amargo dolor de su alma. De repente, empero, apareció al pie del cerro un hombre enflaquecido por el dolor, pálido el rostro, hundidos los ojos y de aire sombrío. A pesar de no ser viejo, su barba y su cabello eran blancos. Vestía el traje de ermitaño y con sus propias manos empezó a cavar una cueva donde vivir. La irreprochable conducta de aquel penitente llamó la atención de todos los mineros del cerro, y muy presto se le vio en las calles de la villa, sin hablar a nadie, comiendo de los despojos que arrojaban de las casas los grandes señores. Los primeros que reconocieron al ermitaño fueron los pilludos de la ciudad, quienes le huían, gritando: «Es el hijo de la hechicera», y hacían la señal de la cruz. Se supo entonces que el ermitaño era don Juan de Toledo. Le creyeron loco, y algunos mártir, a causa del cruento castigo de la madre. Los sacerdotes lo citaban como un ejemplo de los benéficos frutos de la persecución de los herejes y brujos, y decían que aquellas privaciones lo ponían en el camino del cielo. Entretanto, los vascongados y los criollos tenían escandalizada la ciudad con sus bandos y sus luchas, al extremo de batirse en las calles los unos y los otros, y quedar los cadáveres insepultos, hasta que la autoridad los recogía. Estas noticias llegaron a Lima, donde el 18 de enero de 1604 había hecho su entrada pública como virrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey. El nuevo magistrado expidió órdenes terminantes para que los bandos fueran desarmados en Potosí, mandando perseguir a los vagos y ociosos. Las medidas que con este motivo dictó el corregidor le atrajeron serias enemistades, y como en ellas era apoyado por el comisario de la Inquisición, don Martín de Salazar, contra él también se levantó el pueblo. Una mañana apareció este asesinado con muchas puñaladas en su misma casa. A pesar de las activas diligencias practicadas para descubrir los asesinos, el crimen quedó en el misterio, limitándose a repetir venganza de los bandos. Pero lo que verdaderamente conmovió al vulgo fue la noticia de haber sido misteriosamente violada la sepultura de don Martín de Salazar. A los activos comentarios de los primeros tiempos sucedió el cansancio y luego el olvido.
Nadie pensó más en don Martín. Mientras tanto, el ermitaño cruzaba siempre las calles. Los bandos lo respetaban porque era inofensivo, y solo se burlaban de él los muchachos mal entretenidos gritándole «hijo de la hechicera». Cuando sonaban en su oído aquellas fatídicas palabras, temblaba de pies a cabeza y levantaba convulsivo una calavera que desde algún tiempo llevaba en la mano, detenía sobre ella sus ojos ardientes y continuaba su camino. Como jamás hablaba, como no disputaba nunca, como no hacía mal a nadie, empezó al fin a conquistar hasta el respeto de los niños. Al fin le dejaban pasar. Él no levantaba la vista del suelo, sino para detenerla fijamente en la calavera. «Es que piensa siempre en la muerte», decían las beatas, «y no quiere ser tentado por el diablo». «Es un santo que no vive sino rezando», repetían otros. La fama del ermitaño fue creciendo, se extendió más allá de Potosí y circuló por todo el Perú. Así pasaban los días, hasta que se supo que el ermitaño de la calavera estaba moribundo y acababa de recibir los santos sacramentos con ejemplar piedad. La multitud se dirigía en romería a la gruta del cerro. Todos repetían, «ha muerto como un santo». En la cueva velaban algunos frailes de las diversas comunidades religiosas. Ardían cirios en torno al cadáver que los más encopetados querían conducir en hombros hasta la iglesia en que debía enterrarse. Las órdenes monásticas disputaban la posesión de los preciosos restos de tan ejemplar ermitaño, que quizás pensaban mereciese ser canonizado. Iba a procederse a la formación de una información sumaria sobre la vida de este ascético, y a porfía se prestaban a declarar sobre su santa y edificante vida. Un caballero de Calatrava que acababa de llegar a la gruta con otros se acercó al ataúd para examinar de más cerca las facciones del que había sido don Juan de Toledo. Miraba atentamente la calavera que tenía en sus manos y con la cual habían querido enterrarlo. Pero levantándose rápidamente se dirigió hacia uno de los sacerdotes que allí estaba, diciéndole que había un papel entre los dientes de aquella. En efecto, todos se acercaron. La multitud se apiñó más, y de boca en boca circulaba la nueva de haberse encontrado escrito el testamento del ermitaño, del penitente, del santo. Sacaron el papel con el más respetuoso cuidado, y desdoblándolo con veneración, uno de los frailes empezó a leer en alta y clara voz lo siguiente: «Yo, don Juan de Toledo, natural de esta villa de Potosí, hago saber a todos los que me han conocido en ella y a todos los que de noticias quisieran en adelante conocerme, cómo yo he sido aquel hombre a quien por andar en traje de ermitaño me tenían todos por bueno, no siendo así, pues soy el más malo de cuantos hombres ha habido en el mundo. Porque habéis de saber que el traje que traía no era por virtud, sino por mi dañada malicia, y para que todo lo sepáis, digo, que habrá poco menos de 20 años que por ciertos agravios que me hizo don Martín de Salazar, de los reinos de España, y en tales agravios menoscabó la honra que Dios me dio. Por esto le quité la vida con infinitas puñaladas que le di, y después que lo enterraron, tuve modo para entrar de noche en la iglesia, abrir su sepulcro, sacar su cuerpo, y con el puñal le abrí el pecho, sáquele el corazón, me lo comí a bocados, y después de esto le corté la cabeza, quítele la piel, y habiéndolo vuelto a enterrar, me llevé la calavera. Me vestí un saco como todos me habéis visto, y tomando la calavera en mis manos con ella, he andado 20 años sin apartármela de mi presencia, ni en la mesa, ni en la cama, teniéndome todos por bueno y penitente, engañándolos yo cuando aplicaba los ojos a la calavera, que juzgarían ponía mi contemplación en la muerte, siendo lo contrario. Pues así como los hombres se vuelven bestias por el pecado, así yo me había vuelto la más terrible, volviéndome un cruel y fiero cocodrilo. Y como este animal, gime y llora con la calavera de algún infeliz hombre que ha comido, no por haberlo muerto, sino porque se le acabó el mantenimiento. Así, yo más fiero que las fieras miraba la calavera de mi enemigo a quien quité la vida, y me pesaba infinito de haberlo muerto, que si 1000 veces resucitara otras tantas se la volviera a quitar. Y con este cruel rencor, he estado 20 años sin que haya sido posible dejar mi venganza y apiadarme de mí mismo, hasta este punto, que es el último de mi vida, en el cual me arrepiento de lo hecho. Y pido a Dios muy de veras que me perdone, y ruego a todos lo pidan así a aquel divino Señor, que perdonó a los que lo crucificaron.
Cuando terminó esta lectura, un grito unánime y terrible salió de aquella gente. El hijo de la hechicera era un malvado. Al piadoso entusiasmo sucedió la indignación y trataron de atropellar la gruta para arrastrar al muerto y quemarlo, aventando luego las cenizas. Aquel furor popular, aquellas voces de venganza ante el cadáver de un hombre, tenían algo de salvaje ferocidad. Mientras los presentes, reunidos antes para conducir al que tenían por santo, gritaba enfurecido por el desengaño. Un sacerdote con el cabello blanco, despejada la frente, serena y suave la mirada, oraba a tiempo de levantarse y dirigirse a la multitud irritada para pronunciar unas sencillas y breves palabras que produjeron un efecto mágico y sublime. Un solemne silencio subsiguió a los gritos iracundos. Tan cierto es el imperio irresistible de los que saben conmover el sentimiento popular. Raras, muy raras veces sordo ante la ancianidad virtuosa. Momentos después volvía aquella muchedumbre hacia la villa imperial, sin odio por el que fue don Juan de Toledo, compadecidos de la atrocidad feroz de la venganza, y al mismo tiempo edificados ante aquel